Señor, queremos pedirte en esta mañana que prepares nuestros corazones, que limpies todo lo que de alguna manera u otra ha empañado, que nos ha angustiado, de alguna manera u otra nos ha atormentado, circunstancias, situaciones, adversidades. Pero confiando en esa promesa que tú mismo hiciste, que todo aquel que esté trabajado y cargado puede venir a mí, dijiste, Señor, y yo lo haré descansar. Por eso venimos a ti, Señor, en esta mañana, colocando todas esas cargas delante de ti, para que tú limpies, restaures, purifiques nuestros corazones y los prepares para esto que viene, para esta palabra, para tu consejo. Ayúdanos, Señor, danos denuedo, danos esa fluidez de palabra y danos entendimiento para que toda esta tu iglesia, todos nosotros, seamos edificados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno, amado. Pueden tomar asiento. Muy buenos días con todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Verdad que es un privilegio, un gozo, una grandísima responsabilidad también poder estar aquí. Gracias le doy al Señor por esta convocación. Reciban los saludos de nuestros hermanos allá en Piura, un pueblo que se está iniciando, un pueblo que está en sus primeros pasos. Algunos, otros ya han recibido consejo anteriormente, pero que sabemos que es el Señor quien nos está atrayendo a Él. Así es que, amada iglesia del Señor, sus oraciones por ese pueblo, porque sabemos y entendemos de que sin la ayuda del Señor, nada es posible. El Señor le dijo al joven rico: lo que es imposible para el hombre, amén, es posible para Dios. Amados, en esta mañana el Señor nos conceda poder pasar un tiempo con las Escrituras, hablando un poco acerca del gobierno divino. Ese gobierno que rige, ese gobierno que está allí, pero que no es un gobierno dictatorial, sino que es un gobierno dispuesto para todo aquel que dice: heme aquí, Señor. Hablar de gobierno es hablar de un ente que rige, que pone en orden las cosas, que establece, y que esas cosas establecidas y puestas en orden tienen que tener cumplimiento en la vida de cada uno de los ciudadanos, hablando del gobierno natural. Ahora, más allá, poder saber que en el gobierno de Dios ocurre de la misma manera. El Señor ha establecido, el Señor ha dado mandatos. Venía la introducción: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y ese mandato es: a Él oíd. No es oír la voz del hombre, no es prestarle atención al consejo humano ni a la filosofía, porque todo eso tendrá su lugar en el mundo, pero la iglesia del Señor sabe a quién prestar oído. La palabra del Señor nos enseña que el buen pastor, ese buen pastor, dice, Él es el buen pastor, y su vida da por las ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces, concede el Señor en esta mañana poder tener esa prestación de nuestro corazón, ese derramamiento delante de la palabra de Dios, y que Él nos dé el consejo por medio de la misma. Amén, amados. Para introducir este tema, hablando del gobierno divino, quiero que por favor me acompañe a Isaías 44. Isaías 44, vamos a leer con la ayuda del Señor. Solo a modo de introducción vamos a estar leyendo este texto. El Señor nos ayude, amados, en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías 44. Mira, vamos a leer, amada iglesia, en el versículo 6. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová. ¿Pero qué es Jehová? Dice: Rey de Israel y su Redentor. Dice: Jehová de los ejércitos. Y hay dos puntos. Aquí comienza una descripción entonces. Yo soy el primero. Hablando de gobierno, si nosotros vamos a hablar en esta mañana de gobierno, tenemos que reconocer como iglesia
que el Señor es el primero. Él es el gobierno que debe regir nuestras vidas como iglesia. Él es el primero, dice aquí la palabra. Dice, yo soy el primero y el postrero. Dice, y fuera de mí no hay, no existe, ni de ninguna manera. No hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Acabamos de hablar acerca de lo que hace un gobierno. Y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Y dice, no temáis en el versículo 8, ni os amedrentéis. No te lo hice oír, venía la introducción, oír esa voz desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Hablar de conocer, el Señor está hablando ahí acerca de reconocer a alguien más como Dios. No hay. Él dice, no conozco. No hay uno solo. Él dice, yo soy el primero, yo soy el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos es mi nombre, dice el Señor, y yo he ordenado desde el principio de todas las cosas para ordenarlo todo. Ahora, ¿quién es aquel que ha venido para hacer la voluntad del Dios Padre, del Dios eterno? ¿Quién es el que ha venido y se ha encarnado para cumplir con eso establecido por el Señor? ¿Quién es aquel que ha venido a entregar su vida por usted y por mí? ¿Es acaso algún gobierno terrenal? ¿Es acaso algún gobierno de acá de la nación o de otra nación externa? Ha sido el Señor Jesucristo quien ha venido en propiciación de vuestros pecados y de los míos. Entonces a Él debemos someternos, a ese gobierno. Yo no sé, hermanos amados, esta semana pasada, el domingo, no tuve el privilegio de poder escuchar el mensaje por efectos de que no había energía eléctrica. Entonces, pero si algo me ha ministrado el Señor en estos días es que esa palabra que ha venido el día domingo, algunos la hemos recibido con gozo, pero para otros ha sido una lucha. Porque si hay algo en el hombre, hablando de lo natural, es tener que someterse a un gobierno. Usted ha escuchado esto antes. A mí nadie me va a enseñar cómo hacer las cosas. A mí nadie me va a decir cómo hacer. Y hemos tenido una reunión de matrimonio el día viernes, de verdad que ha glorificado el nombre de nuestro Señor de una manera especial. ¿Por qué? Porque ha venido ese consejo. Y uno de los primeros consejos que venían era que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, y esa guianza implica gobierno. Esa guianza implica dirección. Esa guianza implica establecer y que eso establecido tenga cumplimiento. Ahora, ¿dónde tienen cumplimiento todas las cosas? Solamente en el amado. Solamente en Él. Piense por un momento lo que pasó por allá por Éxodo con Moisés. Cuando Moisés le preguntó al Señor o le dijo, le demandó, muéstrame tu gloria. Muéstrame. ¿Qué le dijo el Señor? Ya está bien, voy a pasar por aquí, voy a proclamar, pero para que tú puedas tener una idea de esa gloria, tienes que ir a la hendidura de la peña. Y esa peña es Cristo. Solamente en Cristo podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Solamente en esa hendidura, aquellos que sean hallados en Él, dice la palabra. Él es el libro de la vida. El que es hallado en el amado, ese. Amén, amados. Entonces, hablar de gobierno es hablar de eso que establece, que rige, que comanda. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros podemos traer a memoria que en un tiempo estábamos regidos por un imperio que nos llevaba a una muerte eterna? Y no es pararse aquí a predicar de cuántas botellas me tomé, ni cuánta gente herí con un puñal o qué. No, es traer a memoria de dónde me sacó el Señor. ¿De dónde me sacó? ¿Qué tal misericordia y qué amor del Señor para con nuestras vidas, iglesia?
que el Señor nos ha sacado de un imperio de servidumbre, de esclavitud a muerte, para traernos a su gloria. Porque la palabra dice que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pero él ha venido a darnos vida y a darla en abundancia. Él es el Señor Jesucristo. No hay otro por encima de él. Entonces muchas veces nosotros se nos hace esquivo tener que someternos a un gobierno. Y cuando hablamos del gobierno divino, a cuenta de que no lo vemos, ¿no?, pero sabemos que está ahí, entonces nos escabullimos por ahí, como que aquí no me están viendo, aquí no me ve nadie, aquí no está el pastor, aquí no está el hermano, la hermanita, aquí no está fulano, sultano y perencejo, y yo puedo hacer esto y aquello. Pero ¿cuántos saben que los ojos del que gobierna, del que vive y reina con poder, recorren toda la tierra, y él está mirando cada una de las cosas que hacemos, aunque el hermano o la hermana no te esté viendo, aunque la esposa no te esté viendo? Amados, el primer punto que vamos a ver con la ayuda del Señor es justamente hablar un poco de ese gobierno, para nada más para contextualizar y para entender de dónde nos sacó el Señor. Yo coloqué acá como primer punto el gobierno del malo, del adversario, del enemigo, ¿sí? Usted le pone el nombre que usted quiera, pero acompáñeme por favor a la carta a los Hebreos en el capítulo 2, porque estábamos bajo ese régimen, todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor, que es rico en misericordia, la verdad que no hay manera, amados, de agradecer al Señor en medio de tanto lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a leer la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Vamos a leer estos dos versículos, 14 y 15, con la ayuda del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, ¿qué cosa? Mira cómo lo dice, al que tenía. A partir de allí, las cosas cambiaron. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a quienes. Esto no es para un grupito. Para librar, dice aquí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amados, esto éramos usted y yo. Y hacer memoria de esto es importante, porque a veces el sujetarnos a ese gobierno como que nos cuesta un poco. Pero cuando vemos a las Escrituras y nos damos cuenta de dónde nos sacó el Señor, cuánto amor del Señor para con nuestras vidas, para rescatarnos, para sacarnos de la esclavitud, para librarnos de aquel que tenía el imperio de la muerte, y Él nos trajo a vida. Recordar esto es importante para la iglesia. Eso va a hacer de alguna manera que en nuestro corazón nosotros podamos acercarnos confiadamente a ese trono. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 3. Y estamos viendo el gobierno del adversario, del malo. De allí nos sacó el Señor. Mira, cuando ocurrió todo esto del pecado, el hombre entró en desobediencia. Vamos al capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Vamos a ir a un solo versículo porque es importante saber una cosa. El Señor, siendo el yo soy, como Él lo estableció, yo soy, eso habla de ser, alguien que existe en sí mismo, nadie lo ha creado. Sin embargo, todo lo creado necesita nutrirse para poder subsistir, o para poder andar, o para poder mantenerse. El Señor, en el versículo 14 del capítulo 3, tiene un diálogo con esta serpiente, con este malo, y mira lo que le dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y mira, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pregunta:
¿De dónde formó el Señor al hombre? Del polvo. Entonces, llamar polvo y traducirlo, querer poner allí carne, si usted quiere, de eso se alimenta el adversario. Cuando aviva la carne en nuestras vidas, cuando está comandando la carne, cuando no nos sujetamos al gobierno divino, porque la carne está bien arribita, está bien floreciente, entonces somos presa fácil para ese que se alimenta, ese que solamente se sostiene comiendo del polvo. Y eso lo estableció el Señor. Del polvo te alimentarás todos los días. Por eso es que Pedro decía que tenemos que estar atentos, porque el enemigo, el adversario, anda como, no dice que es el león, dice que anda como león rugiente, buscando. Amada iglesia, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, hay que considerarlo. Si bien ha venido la palabra en estos días en neumatología, estudiando acerca del Espíritu Santo, sabemos de que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Entonces, considerando esto, de que esta serpiente, este adversario, este malo, se alimenta del polvo, se alimenta de la carne, vamos a ir entonces a la carta a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a ver lo que Pablo escribía a la iglesia en Éfeso y cómo describe allí de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos trajo el Señor. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Siempre que haya carne, siempre que haya esa avidez de ese polvo, de eso externo, Él se va a estar alimentando, Él se va a nutrir. El Señor no necesita nutrirse de nada. Él es ser en sí mismo, Él existe en sí mismo, Él es esencia. Dice aquí el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice: y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando estábamos muertos. No podemos pasar por alto esta palabra. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice acá. Y el versículo 2 dice: en los cuales, gracias al Señor que podemos hablar en ese tiempo, anduvisteis. Gracias al Señor por su infinita misericordia. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Entonces eso no ha dejado de operar. Dice que ahora opera. Ahora, en este tiempo, amados, hay un montón de gente ahí afuera que no requiere que nosotros nos mezclemos con ellos, hacer las cosas de ellos, porque así anduvimos nosotros en otro tiempo. Entonces el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y proclamarlo allí afuera es lo que va a hacer que esas personas entiendan de que hay un regidor, de que hay un gobernador, de que hay un rey de reyes y señor de señores que ha dado su vida en propiciación del pecado del mundo, no de un grupo nada más. Dice aquí la palabra de Dios, dice que ahora opera, Él se nutre, todavía está que se alimenta de ese polvo. ¿En los hijos de qué? Entonces esto me llama a ser obediente, pues. Si esto es lo que yo era, desobediente, entonces ahora yo me tengo que identificar con la obediencia. Yo me tengo que identificar con el gobierno, con el que rige. Yo no puedo pararme aquí o estar allí elevando un cántico diciendo que todos los días de mi vida te alabaré, Señor, o decirle Elohim, Rey de Reyes, Señor de Señores, te alabaré, y cuando salgo de aquí, esto no es juego, esto es algo de considerar, hay que tomar en serio esto. Nosotros tenemos un dueño, nosotros tenemos un amo y Señor que ha comprado nuestras almas con precio de sangre, alto precio, amada iglesia. No nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que muchas veces nosotros seguimos haciendo lo que queremos? Aquí hay hermanas que están acá solas porque el marido simplemente no ha querido venir o no se quiere sujetar. Amados, ¿usted quiere ver un hogar disfuncional?
ve a un varón del hogar que no se sujeta al gobierno divino y usted va a ver un hogar lleno de problemas, un hogar lleno de dificultades. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Pero si yo como varón estoy llamado a ser, ¿no? Que Cristo es mi cabeza. No es para partir de allí donde yo soy la cabeza de la mujer y ahí muere. No, Cristo es mi cabeza y él y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden divino establecido. Entonces, si yo quiero que mi hogar funcione, sea funcional, entonces yo como varón de la casa tengo que estar bajo ese gobierno. Porque aquel que no sabe o no ha recibido gobierno no sabe cómo gobernar, no entiende eso. Aquel que no está sujeto no sabe cómo hacer que lo que está por debajo se sujete. No entiende, no sabe. Y va a empezar a decir y a hacer y a dictaminar cosas que no vienen, que no van a ser de bendición. Amén, amados. Seguimos aquí y dice el versículo 3: entre los cuales también, oh Señor, gracias. También dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestro polvo, mira esto, de nuestra carne, haciendo la voluntad del polvo y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos nosotros. Pero hoy la iglesia entiende, la iglesia del Señor sabe que el Señor nos sacó de ese imperio, nos rescató, nos atrajo a Él y nos compró con ese precio de sangre, alto precio, dice la palabra. Acompáñeme por favor a Mateo y vamos a ver cómo es que el Evangelio según Mateo, por favor, en el capítulo 4. ¿Cómo es que ese malo, ese adversario, tuvo también esa osadía, para decirlo así, de tentar al Señor? Porque el Señor fue tentado. La carta a los Hebreos nos dice en los días de su carne. Eso hay que entenderlo. No podemos decir, no, que la palabra se contradice porque dice que Dios no tienta a nadie, en Él puede ser tentado, pero estamos hablando en la carne, en los días de su carne, de nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, dice la carta a los Hebreos, y de esa manera, como Él fue tentado en todo, entonces Él nos comprende en nuestra manera de vivir. Cómo es que nosotros también somos tentados y por eso Él nos ayuda. Oh, amada iglesia, tenemos que ir a ese gobierno, tenemos que someternos a ese gobierno. Dice el versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio según Mateo: entonces fue, esta palabra tiene que subrayarla usted. Fue llevado, fue dirigido, fue guiado. Nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne siempre dijo: las cosas que yo hablo son las que oigo hablar a mi Padre. Las cosas que yo hago son las que el Padre me dice que haga. ¿Qué mayor ejemplo podemos nosotros tener si no es nuestro mismo Señor Jesús? Dice acá, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él, el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire usted cómo el adversario también conoce la palabra, y vamos a decir que la conoce, es que cita, vamos a decirlo así mejor, cita la escritura. Dice acá: escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sustentará para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero el versículo en el cual nos vamos a enfocar es en el versículo 8, 9 y 10 con la ayuda del Señor. Aquí Satanás, el diablo, el adversario, la serpiente antigua, se la juega todas. Y dice el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué cosa le mostró? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
¿Qué es lo que el mundo nos muestra a nosotros? ¿O qué es lo que el adversario ahí afuera nos muestra? Nos muestra gloria, nos muestra reino, nos muestra gobiernos. Mira esto está aquí para ti. Mira, por aquí te voy a llevar. Mira lo que hay por aquí, esto es suculento. Diviértete, no vayas a la iglesia este domingo. Ándate a la playa, aunque esté haciendo frío. Ándate de compras por allá. ¿Por qué no aprovechas el feriado y te llegas por allá por Piura? De pronto el hermano Emiliano te recibe allá. Sí, amados, todo eso ofrece el adversario. Y eso tiene su lugar. Nosotros podemos ir de compra. ¿Quién ha dicho que no? Nosotros podemos ir de paseo, claro que sí. Pueden visitar la casa allá en Piura, por supuesto, bienvenidos son todos. Pero hermanos amados, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, ninguna decisión tomamos por nuestra cuenta, sino que nosotros vamos aún en medio de un feriado, 2, 3, 4 feriados seguidos. Nosotros vamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en estos días? Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida en estos días? Debo pasar un tiempo con mis hijos, con mi esposa, aquí en casa, escudriñando la escritura. Debo hacer visita a los enfermos, debo ir por aquí, por allá, debo predicar el evangelio en la plaza. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? Porque si verdaderamente yo tengo un gobernante, yo tengo un rey, un amo y señor, no hago lo que yo quiero. No sé si me doy a entender. ¿Entiende lo que le digo? Necesitamos, amados, sujetarnos al gobierno divino. Porque aquel que no se sujeta al gobierno divino, y lo voy a dejar con signo de interrogación, ¿a cuál gobierno se está sujetando? Y el Señor nos guarde. El Señor nos guarde de aún escuchar la voz de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, que establece la palabra que engañoso y perverso es más que todas las cosas. Aún hay canciones por ahí que he escuchado que dice: escucha la voz de tu corazón, predicadores. El Señor nos guarde, iglesia del Señor. El Señor guarde nuestras vidas de caer en ese juego. Porque si a alguien hay que oír, lo estableció el mismo Dios. Esa voz del cielo, dice que el cielo se abrió y una voz dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No oigan a nadie más, óiganlo a Él. Déjense guiar por Él. Déjense gobernar por Él. Si verdaderamente usted entiende que Él es el que ha pagado el alto precio, Él es su gobernante, Él es su amo, Él es su rey, Él es su Señor, Él es su Dios, amo, Él es su marido, Él es su Ichi, Él es Dios por encima de todas las cosas. No hay otra cosa que tiene que gobernar nuestras vidas. Aún mis propios deseos, aún lo que yo quiero para mí. Pueden haber muchas cosas que yo necesito como ser humano en lo natural. Pero Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Esos son los hijos de Dios. Dice la Escritura, no lo digo yo, amados. Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces es muy fácil decir: yo soy hijo de Dios, pero yo hago lo que quiero. Y mi casa está hecha un desastre. ¿Y por qué mi casa está hecha un desastre? ¿Por qué no hay coindonía? ¿Por qué mi esposa no se sujeta a mí? ¿Por qué quiere hacer lo que quiere? ¿Por qué gasta todo lo que me gané esta semana? ¿Por qué se invirtió mal el dinero? El varón está llamado a sujetarse a esa cabeza, a ese gobierno, y usted va a entender cómo gobernar. Alabado sea su nombre. Mira lo que dice acá, seguimos leyendo, amados. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, ¿tenía Satanás en su poder esto? Nadie puede mostrar algo que no tiene, ¿no? El imperio, lo leímos ahorita en la carta a los Efesios. Y dice acá el versículo 9, y le dijo: todo esto te daré. Ahí está el asunto. Si te postras y me adoras, si postrado me adorares. Pero esta respuesta, amados, este versículo tiene que ser real en mi corazón. Dice: entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La iglesia del Señor no está llamada aún a servirse a sí misma. No, cuando tú prestas un servicio a
acá cuando mueves un asiento no es para el hermano o para la hermana, es para la gloria de Dios. Es para agradarle a Él. Es para decirle, Señor, Señor, heme aquí. No sé si es el versículo este que me está enredando la lengua o es que no he desayunado. Pero mira, amado, ¿cómo es? No le estoy diciendo, invíteme el desayuno de aquí que salga. Cuidado, hermano, no. Alabado sea el nombre del Señor. Carta a los Hebreos capítulo 5, amados. Estamos todavía en el primer punto. El Señor nos ayude. Estamos viendo el gobierno del malo, cómo es que él actuaba, cómo es que él actúa todavía, porque dice aquí la palabra que opera en este tiempo aún en los hijos de desobediencia. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Hablábamos de ese ejemplo de obediencia. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en el huerto de Getsemaní? Y usted me puede decir, no, lo que pasa es que las pruebas me hacen que yo titubee un poco. ¿Habría una prueba mayor que esa? ¿Habría un momento más difícil que ese? El justo por los injustos. Aquel que no había cometido ningún tipo de pecado. Estaba allí, dispuesto a ir a la cruz. Porque él dijo, Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú. Eso tiene que ser real. Ahora mira el versículo 5 de la carta a los Hebreos, ¿sí? Vamos a leer hasta el 9. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, bendito sea el Señor. Venía la introducción. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, aquí está el asunto, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, está derramando lágrimas, está levantando clamor delante del Señor. Pues aquí nos dice la palabra que Cristo lo hizo así. Dice, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su, ahí está, el temor reverente. Eso es lo que está llamada la iglesia a hacer, en ese temor reverente, ir a aquel que es su amo y su Señor. Reconocer ese gobierno, reconocer el gobierno divino. Y esto lo puso como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Estamos hablando de Cristo en los días de su carne. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ahí está, autor de eterna salvación para todos los que lee. A eso está llamada la iglesia, amado. A obedecer, a someterse a un gobierno, a sujetarse al gobierno divino. Vamos a ir al segundo punto con la ayuda del Señor. Hay un gobierno también, el Señor así lo estableció en el principio. Génesis, libro de Génesis, amados. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. El gobierno humano y cómo Él hizo compatibilidad después de la desobediencia, cómo Él se mezcló. Es tremendo. El Señor hizo al hombre, mira, vamos a ir al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. Versículo 26. El gobierno humano. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué cosa, amados? Señoree. Para eso el Señor creó al hombre, ¿sí? Mira, lo crea para que señoree ¿en quién? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, de toda la tierra, dice acá, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, dice, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios
y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, otra vez la palabra, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os sean para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana. Qué casualidad que es el sexto día. Qué casualidad, ¿no? Hablar de 6, hablábamos un poquito en la introducción acerca de numerología, es hablar del número del hombre. Bueno, está hablando aquí del gobierno del hombre, de ese señorío que el Señor estableció para él. Usted ha sido hecho a mi imagen y semejanza, quiere decir que entonces usted también puede gobernar. Debajo de mí usted va a gobernar. ¿Y qué es lo que va a gobernar? Las aves de los cielos, las aves del campo, las bestias y los peces que están en el mar y toda esta cosa. Pero aquí viene la transgresión. El hombre por desobediencia quiere, o mejor dicho, se acopló a ese gobierno, a ese imperio de oscuridad, ese gobierno que acabamos de ver en el primer punto, que es el gobierno del malo. Hizo mezcla, hizo transgresión del mandato divino y fue inmediatamente esclavo del pecado. Amén. Entonces, vamos a ir, amados, al libro de Daniel. Por favor, acompáñenme. El libro de Daniel, hablando del gobierno del hombre. Y allí hay un varón, un emperador, que ya usted sabe quién es. El rey Nabucodonosor. Libro de Daniel, capítulo 4, amados. Ese gobierno humano se convirtió en una composición. Comenzó a mezclarse el hombre. Desde el momento de la transgresión comenzó a crear en el hombre esto de la altivez, de la arrogancia, de esto de la codicia. Comenzó a reinar, a imperar en el hombre. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice acá: y él dijo, perdón amados, perdón si le he dicho Daniel 4, sí, Daniel 4, 25, correcto, sí, perdón amados. Verso 25 dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Si usted se pone a detallar este versículo, puede ver que aquello del cual el Señor estableció que el hombre debía señorear sobre esas cosas, ahora resulta que mira lo que estaba pasando con este hombre. En vez de señorear, dice acá, dice sobre las bestias, dice que de entre las bestias, dice, con las bestias del campo será tu morada. Ya no era el Señor, sino que estaba mezclado con esto. No sé si me doy a entender. Dice acá: será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Imagínese usted, en vez de señorear por encima de los bueyes, estaba participando como uno de ellos. ¿Se da cuenta la mezcla? ¿Qué fue lo que trajo para el hombre? Y dice acá: y 7 tiempos pasarán. Hablando de numerología, qué bueno que el 7. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Es el Altísimo el que tiene gobierno, amados. Pero ¿qué dice la descripción de este texto? Dice: hasta que conozcas. ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con eso? Con reconocer ese gobierno, con reconocer que el Altísimo tiene poder y dominio sobre mí. Y eso no puede ser 4 palabras al viento. Tiene que ser real en mi corazón.
Yo no puedo decir que Él gobierna mi vida y hago lo que yo quiero. No funciona así. No es correcto. Estamos mal. Estamos fuera del orden divino. Si Él es mi amo y mi Señor, yo presto oído a lo que Él dice y qué es lo que Él quiere que yo haga. No hago lo que yo quiero. A veces nos podemos reunir en grupos los hermanos y decir: ¿qué te parece si hacemos esta actividad? ¿Te parece si hacemos esto o hacemos aquello? Y nos terminamos reuniendo por aquí, por allá y comenzamos a... ¿Y qué es lo que dice el Señor? Anoche tuvimos una reunión con una familia, tiempo precioso, y conversábamos con unas amadas, y después de haberlas escuchado un largo rato, ahora te pregunto, ¿qué es lo que dice el Señor al respecto? No, ahí está la raíz del problema. Ahí está el asunto. Aún no hemos preguntado qué es lo que tú quieres, Señor. Porque lo que dice aquí la palabra, hasta que nosotros conozcamos que el Altísimo tiene poder, gobierno sobre nuestras vidas, entonces andamos a la deriva. El día de la reunión de matrimonio venía un ejemplo bien palpable, bien viable, y todos nos acordamos de él. Ahí está Jonás. Jonás recibió mandato divino: tienes que ir a Nínive y predicar el evangelio, porque yo tengo misericordia de esa gente. ¿Qué hizo él? Profeta de Dios, amados. ¿Estamos nosotros exentos de hacer esto? ¿Podemos nosotros escapar de hacer algo como Jonás? Piense un ratito en eso. Un profeta del Señor. Y después todo lo que vino sobre Jonás y todo el puchero que hizo y todo lo que aconteció en su vida. Hasta que el Señor al final le dijo: ¿acaso eres tú el que ha creado esto? Que creó la planta, que creó esa calabacera, que creó al gusano, quien preparó el pez que te tragó y te trajo aquí. ¿Eres tú el creador o soy yo? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es tu dueño, tu amo y tu Señor? ¿Quién es Dios? ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién es? Amados, el Señor nos ayude. Mi corazón se quebranta porque es que, amado, yo no estoy aquí parado delante de usted diciéndole que yo le hago caso a Dios. Yo también he tenido mis luchas, y bien fuertes, y bien bravas, y bien duro, y bien mal también que me ha ido cuando no obedezco la voz de Dios. Bien mal que me ha ido. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, decía Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Aleluya. Bien, amados, dice aquí: hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino, que quedará firme, luego que reconozcas, ¿qué cosa? Que el cielo gobierna. Esto se trata, amados hermanos, de entender de que a este hombre le fue muy, muy mal, siempre y cuando no reconoció el gobierno divino. ¿Cómo le fue de fatal, de fuerte el rey Nabucodonosor? Lo puede leer usted completo. Pero vamos a quedarnos ahí en Daniel aún. Y vamos a ir al capítulo 2. Por favor, amados, capítulo 2 del libro de Daniel. Aleluya. Capítulo 2 de Daniel. Estamos viendo el gobierno humano y la mezcla que hizo con el adversario, cómo la soberbia actuó en la vida de un hombre, y eso lo hace no reconocer el gobierno divino, lo hace creerse más que los demás. Mira el capítulo 2, vamos a ir al versículo 40 con la ayuda del Señor. Dice acá, capítulo 2 de Daniel, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Aquí está hablando acerca de esa visión que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Cuál fue esa visión? Los que conocen este libro saben de que él tuvo una visión donde había una gran estatua, ¿no? Un monumento, y la parte superior de ese monumento era de oro, la que sigue de plata, de bronce, después la que sigue era de hierro, y al final los pies y los dedos de los pies eran de hierro con barro. Y mire, simbólicamente hablando, el barro somos nosotros. ¿Y el hierro a quién representa? Es la parte fuerte de la alianza. En parte débil, es lo que describe acá. En parte débil y en parte fuerte.
representa al adversario, al enemigo. Mira lo que dice acá. Mira, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro. Aquí lo que tiene algo de fuerza, dice, es el hierro. Así como viste hierro mezclado con barro cocido, y dice aquí, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, y esto me llama poderosamente la atención, dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Y cuando dice no se unirán, lo que el Señor ministraba en medio de esta palabra es que, hermanos, aun cuando nosotros estábamos mezclados con ese hierro ahí afuera, no le pertenecíamos a Él. No le pertenecíamos a Él. Porque el Dios de toda misericordia, esa misericordia aún está ahí, puesta, expuesta para todo aquel que está dispuesto a obedecer ese gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cual que se arrepiente de sus pecados, estando aún mezclado con ese hierro, siendo barro como dedos de los pies ahí en ese monumento, se arrepiente de sus pecados, puede cambiar de jurisdicción en cualquier momento. Puede venir a la gloria de Dios, puede venir al gobierno eterno, puede venir al gobierno divino. Hay oportunidad. Si alguno de nosotros todavía está claudicando en dos pensamientos, y algunos que nos visitan por primera vez, hoy vengo, mañana no vengo, quizás le abro mi corazón al Señor, quizás no, escuche la palabra de Dios lo que está diciendo. Dice que no se unen, dice acá, no se unirán. No le pertenece, dice, el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No hay tal cosa. Solo cuando dice la palabra de Dios en Juan 3, 17 y 18, que aquellos que han sido condenados son los que no creen. Se condenan a sí mismos. Dios no los condena. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ese mundo mezclado con hierro ahí afuera todavía tiene oportunidad. Todavía hay oportunidad para ellos. Si usted tiene un familiar y usted está orando por ese familiar, aún las hermanas o los hermanos que están aquí sin sus esposas, sin sus esposos, algunos de sus hijos que no quieren venir, que están reacios a la palabra, hay oportunidad mientras hay vida y esperanza. Aleluya. Versículo 45, que dice la palabra de Dios. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Aleluya. No podemos salir de aquí sin leer esta parte. Que no será jamás destruido. ¿Qué cosa dice, Señor? Gloria a Dios. Ese reino, no, ese reino permanece para siempre. Dice que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dígame usted a qué gobierno quiere pertenecer. Dígame usted. Amado, esto está más claro que el agua. ¿Es al gobierno eterno que queremos sujetarnos? ¿O es a nuestro propio gobierno, nuestro corazón? Ese gobierno que está ahí afuera, ese gobierno que nos atrae, que nos seduce. Vamos un ratito aquí al Club Petro Perú. No tengo nada aquí contra, amados. Usted puede ir cuando guste, no hay problema. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí mismo Daniel, capítulo 4. Volvemos al capítulo 4, amados. Alabado sea el nombre del Señor. 4:34. Alabado sea su nombre. Aleluya. En el 34, mira lo que dice la palabra de Dios. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, este hombre de alguna manera u otra
experimentó algo precioso. Experimentó ese gobierno divino. Mira esto lo que dice acá. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, pero para ser regido por ese gobierno, ¿qué es lo que hay que hacer? Alcé mis ojos, no miré lo horizontal, no miré lo terrenal, no miré las cosas de este mundo. Dice aquí, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es que sempiterno y su reino por todas las edades. Ese es el gobierno. Todos los habitantes, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados. Así es, así mismo, amados, así como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué cosa estás haciendo? Ese es el gobierno al cual yo tengo que sujetarme. Ese es el gobierno que debe regir mi vida. Permítame decirlo de esta manera, las 25 horas del día. No hay espacio para nada más. No hay espacio para que otro gobierno se cuele por ahí. No hay espacio para eso. No podemos estar coqueteando con esas cosas de ahí afuera. No hay tiempo para eso, amados. El tiempo es corto. Algunos dicen, lo mejor está por venir. Yo les digo, lo mejor ya vino. Y volverá. Volverá por su iglesia. Aquellos que estén sujetos a Él. Aquellos que hayan dicho, heme aquí, Señor, y doblen sus rodillas delante de Él. Aleluya. Amados, tercer punto que vamos a ver, y ya el último con la ayuda del Señor, el gobierno divino. Mire cómo lo describe el salmista. Vamos a ir al Salmo 110. El salmista describe este gobierno de la siguiente manera. Salmo 110, Salmo de David. Vamos a leerlo completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Mira lo que decía David. Estamos viendo el tercer y último punto, gobierno divino. Jehová dijo a mi Señor. En otra traducción dice, el Señor dijo a mi Señor. Amén. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Habla de gobierno, esa vara. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sabe usted de quién se está hablando aquí? Cristo. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Primera de Corintios, amados, versículo 15. Primera de Corintios, verso 15. El gobierno divino. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20. Vamos a leer desde el 20 para entrar en contexto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Él es el primero. Él dijo, yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Se está dando cuenta aquí, amada iglesia del Señor? Aquel que sujeta todas las cosas bajo los pies de ¿quién? Ahora, gracias al Señor por la misericordia, por su gran amor con que nos amó, no estamos nosotros debajo de los pies, sino que estamos a sus pies. Qué privilegio, amada iglesia. Qué privilegio tan grande el que tiene la iglesia del Señor. No estamos bajo sus pies, nos estamos a sus pies. ¿Y acaso habrá un lugar mejor para nosotros como iglesia? ¿Acaso habrá un lugar donde podamos estar mejor? Ahora bien, estar a los pies de Cristo y decirlo así abiertamente, sin que sea consciente, es muy malo. Porque yo puedo decir, estoy a los pies de Cristo, y seguir haciendo lo que dicte mi corazón. Que bien engañoso y perverso que es. Más que todas las cosas, lo dijimos hace un rato. Colosenses capítulo 2. Vamos a reconocer esa cabeza la cual gobierna. Colosenses capítulo 2. Carta a los Colosenses. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver dos versículos acá. Uno, Pablo lo describe como una alerta, ¿sí? Para que no hagamos ya esas mezclas, porque esas mezclas tienen consecuencias. Mira lo que dice acá en el 18, capítulo 2 de la carta a los Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Estas dos palabras me llaman la atención. Vanamente hinchado. Algo que se hincha. Algo que se hincha. ¿Qué podemos decir de eso, amados? Podemos compararlo con levadura con el pan, algo que es superficial, algo que es externo, algo que se hinchó, y en cualquier momento vuelve a bajar esa hinchazón. No permanece. Eso es lo que sucede cuando muchas veces nosotros coqueteamos con esas cosas del mundo. Dice acá, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es cuando aflora ese polvo, es cuando nuestra carne nos lleva a coquetear con las cosas del mundo. Vanamente hinchado, dice acá. Mas sin embargo, mire usted el versículo 19. Dice, no haciéndose, ahí está el gobierno, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ahí sí, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ya no se hincha, ahora crece. Cuando usted se sujeta a esa cabeza, cuando usted se une a esa cabeza, cuando usted se liga, cuando usted está presto a oír el mandato, lo que Él quiere, lo que Él demanda de usted, entonces ya no hay hinchazón, no hay vana hinchazón, no es una hinchazón vanamente ligera, sino que dice acá, crece en el conocimiento que da Dios. Esto es importante para la iglesia, reconocer y entender que debemos estar sumisos a esa cabeza. Debemos estar atentos a lo que Él manda, lo que Él demanda, lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él demanda de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que le pasó a los discípulos del Señor cuando esa hinchazón pasó por su mente. Marcos capítulo 10.
para considerar de que nosotros como iglesia podemos pasar la misma situación. Esto le sucedió a los discípulos. Marcos capítulo 10, y ya sabemos lo que vamos a hablar. En el versículo 35. ¿Podemos nosotros, o puede por nosotros pasar algún pensamiento así? Mira esto. Capítulo 10 del Evangelio según Marcos, en el versículo 35, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Es tremendo. ¿Se ha acercado usted al Señor alguna vez y aún le dice: Señor, me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, quiero que me resuelvas esto? A ver, ese corazón contrito y humillado. ¿Ah? Querríamos que nos hagas tal y cual cosa. Pregunto, ¿quién es el gobierno aquí? ¿Quién se está haciendo pasar por gobierno aquí? Estos discípulos andaban con el Señor. Estos hombres seguían al maestro. De hecho, le dicen maestro, pero demandan, imperan con la petición: querríamos que nos hagas esto. Ahora, aquí nombra solamente a estos tres, pero vamos a seguir leyendo. A estos dos, perdón, Jacobo y Juan. Ahora dice el versículo 36, él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Mire usted al Señor, qué amor. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaban pensando o estaban pidiendo cualquier cosita, pues, ¿no? Estaban pidiendo un empleo en refinería ellos, mira. Uno a la derecha y el otro a la izquierda, nada más y nada menos. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso con que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, aquí viene la descripción: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Ahí estaba el Señor Jesucristo hablando de su gobierno. El Hijo se sujetaba a las cosas que demandaba el Padre. Y si Él, siendo Cristo, pudo sujetarse, amada iglesia, como nosotros, amén. Dice acá: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, y cualquiera puede leer esto y dice: oye, pero estos 10 sí eran buenos. Escuche esto. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojarían? Si hubiera por lo menos, ellos eran 12, si hubieran 6 asientos a la izquierda y 6 a la derecha, todos hubieran estado pidiendo lo mismo. Pero se enojaron porque solamente dijeron: bueno, si hay 2 asientos nada más y estos se nos adelantaron. En ellos también había eso. Esa es la naturaleza humana. Y a veces demandamos de nuestro gobernador, de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Qué tal decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Hermanos, podemos estar muy necesitados de algo. Yo quiero esto para mí. Es lo que yo quiero. Pero ¿qué es lo que dice el Señor al respecto de lo que tú quieres? Porque podemos estar desobedeciendo a nuestro amo y Señor y aún decir: no, yo le oré al Señor y vamos a prestar oído a ese gobierno divino. Mira, dice acá: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean? Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí está la advertencia. Pero no será así. Léalo conmigo. Pero no será así entre vosotros. Entre vosotros, entre todos nosotros, la iglesia del Señor. No es así. No funciona así. No es lo que yo quiero. No es lo que yo demando del Señor. No es que yo le diga: Señor, yo quiero que tú me hagas esto, esto y aquello.
Es lo que Él quiere para nuestras vidas. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí está la razón. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la razón que el Señor dio. Si yo no he venido a ser servido, dijo el Señor, ¿cómo pretende usted ser servido? Aleluya. Alabado sea su nombre. Hay un ejemplo que quiero traer. Vamos a ir a Mateo capítulo 8 con la ayuda del Señor, ya para ir terminando, amada iglesia. Evangelio según Mateo capítulo 8. Es tanto lo que tiene que morir en nuestras vidas todavía, amados. Tantos anhelos, tantas peticiones, tantas cosas que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestros proyectos, nuestros planes. Me buscaréis y me hallaréis de todo vuestro corazón. De todo, no dice de una parte. Deja una parte con tu deseo y la otra parte me la traes a mí. No dice así. Dice es todo el corazón. Vamos a ver este ejemplo de alguien que tenía autoridad sobre los demás. Podía gobernar porque él entendía que tenía gobierno. En el versículo 5 habla aquí de Jesús sana al siervo del centurión, ¿verdad? Dice el versículo 5 del capítulo 8 del Evangelio según Mateo, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, mira lo que hace un hombre romano, Señor, mira esto, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo otra vez, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí viene el versículo clave. Porque también yo soy hombre, no dice con autoridad. Dice bajo. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes un hombre que es gobernado, que es regido, que entiende y comprende el gobierno divino para con su vida, sabe cómo gobernar. Sabe cómo ordenar la casa. Sabe cómo hablarle a los hijos cuando hay problemas. Sabe cómo decirle a la esposa, nos equivocamos, hemos discutido ahora, no nos vayamos a descansar o no se oculta el sol sobre vuestro enojo, vamos a conversar. Esto hay que solucionarlo. Y van a la palabra y piden el consejo divino, porque sabe que su gobierno está allí dispuesto. Pero muchas veces no ocurre así en nuestros hogares, porque difícilmente, lo repito, difícilmente un hombre que no es sometido a un gobierno va a saber cómo gobernar su casa. Y por eso van a venir los problemas, por eso van a venir las aflicciones. Eso va a acarrear muchas cosas en nuestras vidas. Este hombre le decía al Señor, yo también soy hombre bajo autoridad. Cuando él le dijo yo también, ¿qué le estaba diciendo al Señor Jesucristo? Yo sé que tú tienes un Padre al cual tú oyes y Él manda y tú obedeces y dices y haces. De esa misma manera yo también. Era lo que expresaba este hombre. No es igual decir estoy con autoridad o tengo gobierno o con gobierno que decir bajo gobierno. Y estas son las palabras claves aquí, amados. Juan el Bautista dijo por allá, necesario es, ese gobierno tiene que crecer en mi vida, pero que yo mengüe. Juan capítulo 12, ya estamos terminando. Juan capítulo 12 y vamos a traer dos versículos rápidamente ahí en el Evangelio según Juan. Estamos en la recta final. Juan, le dije capítulo 12. Mira, vamos a ir al 32 rápidamente. El hombre necesita reconocer que hay una autoridad divina, que hay un gobierno, que hay alguien que está ahí
Y ese alguien te compró con alto precio, iglesia. Mira lo que dice aquí en el versículo 32. El Señor Jesucristo dice: y yo, si fuere ¿qué? Espérate un momentito. Vamos a tomar esto en estos dos términos. ¿Levantado cómo? ¿Acaso nos habla de religiosidad, de ponerse una estatua en el hombro y pasearla por la calle? ¿Ese es el levantar? ¿Está hablando acaso de que el Señor necesita ser levantado por ti? Él es el alto y sublime. Él es el alto y sublime. Él es Dios por encima de todas las cosas. Cuando dice acá, y yo, si fuere levantado, pero dice también de la tierra, de esto, de lo que somos tú y yo, polvo. Y ese levantado es un reconocimiento. Amados, el salmista decía: Señor, a ti clamo desde el cabo de la tierra. Llévame a la roca que es más alta que yo. Desde esta condición donde yo estoy, desde este extremo de la tierra, clamo a ti. Y el clamor es que yo no puedo subir yo mismo, no puedo ir por mí mismo. Llévame a esa roca que es más alta que yo. Hubo uno que dijo: yo seré igual a él. Y mira los resultados. Llévame a esa roca que es más alta que yo. Señor, ayúdame a estar sometido al gobierno divino, a tu gobierno. Dice acá: si fuere yo levantado de la tierra. ¿Qué es lo que dice? A todos, ¿se da cuenta? Atraeré a mí mismo. En el capítulo 8, de ahí mismo, del mismo evangelio según Juan. Ya estamos terminando, amados. No se preocupe. Si hay algo esperando por allá, que espere un poquitito más. Capítulo 8 del libro del evangelio, según Juan, dice en el versículo 28, les dijo pues Jesús. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Cuando hayáis reconocido, cuando hayáis levantado, ese levantado es cuando tú reconozcas. ¿Qué cosa va a reconocer? A el Hijo del Hombre. Entonces, ahí viene un entonces. Ahí viene un efecto secundario. Ahí está el efecto de reconocerlo a Él como amo y Señor. ¿Qué es lo que dice? Entonces conoceréis que yo soy. Aleluya. En ese momento, cuando reconocemos a ese gobierno, entendemos, comenzamos a conocer que Él es. Él es nuestro Señor. ¿Y qué es lo que Él es? Bueno, Él lo dijo claramente: el camino, la verdad y la vida, la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida. Conocerlo a Él como nuestro amo y Señor. Y ya no a nosotros mismos, amados. No a nosotros, no a nosotros. A ti, Señor. Para terminar, Hebreos capítulo 10. Sabemos que no es fácil, sabemos que en nuestras fuerzas es sumamente difícil. Podemos querer agradar a Dios muchas veces, pero la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, de que Él tiene complacencia solamente en uno. Él se complace en el Hijo. Ahora, ¿cómo es que nosotros? Ahí está. Cuando se hay levantado, ¿sí? Entonces conoceréis que Él es Él, en Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso, vamos a leer desde el 5, amados. Desde el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. Hay uno que ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y dice acá:
diciendo primero, versículo 8 estamos, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, dijo en el 8, diciendo primero, ahora en el 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿para qué? Para establecer esto último. Aleluya. Oh Señor, que ese gobierno, cuando yo alzo mi voz en medio de la oración y le digo, venga tu reino, que sea eso real en mi vida. Establécete con poder y dominio en mi corazón. Gobierna mi vida, oh Señor. Establécete en mi corazón ahí. Dice, para establecer esto último, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, ahí está. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, y con esto concluimos, y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, dice la palabra, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos. Los enemigos, no nosotros. Nosotros no podemos o no tenemos por qué volver a ser enemigos. En un tiempo fuimos enemigos del Señor. Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero dice ahí en el versículo 4 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice, pero Dios con su gran amor con que nos amó y su grande misericordia, dice la palabra. Amada iglesia, este es el consejo que el Señor tenía para todos nosotros, confiando en el Señor, de que sea de bendición, de que sea para ese crecimiento, para que sea en nosotros real, de que hay un gobierno divino, y a ese gobierno divino todos y cada uno de nosotros, incluso como ente, como iglesia, estar sometidos y sujetos a Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y su misericordia para siempre. Sometidos, sujetos al gobierno. Hay un gobierno, hay un amo y Señor, hay un Dios. Lo dijo en el capítulo 44 de Isaías. No conozco a ningún otro. Que no brote de nuestro corazón algún Dios. Aún los jóvenes, esos afiches que a veces tenemos en nuestras recámaras ahí, no voy a dar nombres, peloteros, qué sé yo, ídolos, aún los que están escondidos ahí adentro de nuestro corazón, nuestros familiares, los padres con los hijos. He escuchado a algunas personas decir, a mí el que me toque mi hijo, se convierte en un ídolo, en un rey, en un gobernante, el hijo. Y eso es peligroso en los matrimonios, cuando los hijos comienzan a tomar protagonismo. El hijo durmiendo en medio de los dos. Es tremendo. El Señor conceda que esta palabra haga raíz profunda en nuestros corazones y dé fruto al 60 y al 100 por uno. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia para siempre. Gracias, Dios de los cielos, por traernos esta palabra, Señor. Gracias porque más allá de ver un llamado de atención o una corrección, es poder ver el cuidado que tú tienes para con tu iglesia. Es el cuidado. No podemos ver esta palabra como confrontativa ni una palabra que exhorta, sino es que es una palabra que viene acompañada de ese amor, de ese cuidado de Dios
para con su iglesia, que no quiere que ninguno se pierda, que no quiere que ninguno se extravíe. Pues la palabra dice que el que ande por ese camino, por torpe que fuere, no se extraviará, porque ese camino, el camino tiene cuidado de él. El camino lo guarda, lo protege. El camino lo exhorta y le llama la atención por medio de la palabra y le dice: no es como tú quieres, es como tu Señor quiere, es como tu Dios quiere. Yo soy tu amo y tu hacedor, tu Ishi, tu esposo, tu marido, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos es su nombre. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el consejo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Porque entiendo de que solo Él ha venido a hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de Él. Entonces la manera de hallarnos, la manera de ser aceptos al Padre, es hallarnos en el Hijo. Tal como Moisés entró en la hendidura de aquella peña, solamente ahí en la hendidura de la peña pudo oír esa voz que dijo: yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene, quien te guarda, quien te ayuda. Ese es un gobierno dispuesto. El gobierno divino no es un gobierno dictatorial. Es un gobierno dispuesto para todo aquel que derrama su corazón y dice: Señor, heme aquí, ayúdame. Cristo, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, guárdame, guíame. Y no permitas que estas cosas que me rodean en el mundo tomen de mí y saquen de mí y me hagan perder la visión. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.